Era una época de oscuridad en Israel. El pueblo, que alguna vez experimentó los milagros y la fidelidad de Dios, ahora se encontraba a la deriva, sin dirección, perdido en su propia moralidad fragmentada. La gloria de Israel, que antes brillaba, en su obediencia a Dios estaba en declive. Los jueces, esos hombres y mujeres levantados por Dios para guiar a la nación, ya no cumplían su rol con la misma fuerza de antes. El sistema de liderazgo descentralizado que había sido útil durante tanto tiempo ahora estaba fallando. El pueblo, en su búsqueda de estabilidad, había comenzado a seguir sus propios deseos, buscando soluciones mundanas y olvidando los principios divinos. Lo que una vez fue una tierra de prosperidad y promesa ahora estaba siendo erosionada por la creciente influencia de naciones extranjeras, como los filisteos. Estos enemigos no solo representaban una amenaza militar, también eran una afrenta al mismo espíritu de Israel. Los filisteos trajeron consigo dioses extraños y prácticas idólatras que sedujeron los corazones de los israelitas, quienes comenzaron a apartarse del culto al único Dios verdadero. El culto a Baal y otros ídolos se hizo cada vez más común entre las tribus de Israel, debilitando la identidad y la pureza espiritual del pueblo elegido de Dios. El estado de Israel era aún más oscuro al reflexionar sobre el caos interno. El libro de los jueces captura este sentido de desorientación y confusión con la frase emblemática: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Sin un liderazgo claro, sin una figura central que uniera a las tribus en torno a una causa común, el pueblo de Israel estaba dividido. Las guerras civiles y disputas internas eran frecuentes y la justicia se volvía cada vez más rara. No había ninguna figura que pudiera restaurar la confianza del pueblo y reconectar a la nación con el propósito divino que siempre la había guiado. En este estado de fragilidad y decadencia espiritual, el futuro de Israel parecía incierto. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la promesa de Dios de un líder renovador estaba a punto de cumplirse. Dios, en su misericordia, había elegido levantar a alguien que no solo restauraría la fe en Israel, sino que también traería un nuevo capítulo a la historia de su pueblo elegido. El llamado para este líder estaba a punto de cumplirse de una manera sorprendente y poderosa, y Israel sería guiado nuevamente, pero esta vez por alguien que hablaría directamente en nombre de Dios. Mientras Israel se hundía más en el desorden, un nuevo líder se estaba formando, alguien cuya misión sería romper el ciclo de corrupción y declive espiritual. Samuel no solo sería el último juez que la nación necesitaría para restaurar el orden, sino que también sería el primer gran profeta, un puente entre la era de los jueces y la futura monarquía de Israel. Surgiría en un tiempo de crisis, trayendo consigo la voz directa de Dios, capaz de reorientar al pueblo y guiarlos de nuevo por el camino de la fidelidad. Desde su niñez, Samuel fue marcado para un destino especial. Aún así, su viaje no sería fácil. Crecería bajo la tutela del sacerdote Elí en el tabernáculo de Silo y sería testigo de la corrupción que se infiltraba en el sacerdocio. Sin embargo, Dios ya había planeado para él un rol mucho mayor. Mientras el sistema de jueces fracasaba en guiar al pueblo, Samuel, con su obediencia y conexión con Dios, comenzaría a crear una nueva forma de liderazgo, más centralizado pero aún arraigado en la voluntad de Dios. Samuel no era solo un líder político o militar. Sería el portavoz de Dios, el canal a través del cual la sabiduría divina fluiría hacia Israel. Su liderazgo marcaría el comienzo de una nueva era, señalando la transición de la libertad tumultuosa de los jueces a una monarquía que, con el tiempo, se volvería más centralizada y organizada. Samuel no solo transmitiría las palabras de Dios, sino que también serviría como juez de moralidad y justicia, trayendo el orden de vuelta a una nación marcada por el caos. Mientras los pueblos vecinos miraban a Israel con escepticismo, creyendo que la nación estaba al borde del colapso, Samuel surgiría como el eslabón perdido entre el viejo sistema y la nueva era. Su liderazgo sería un testimonio de que a pesar de los fracasos del pasado, Dios aún tenía un plan para Israel, un plan que pasaba por la pureza de la obediencia y la restauración de la verdadera fe. Con el tiempo, el nombre de Samuel se convertiría en sinónimo de justicia y verdadera profecía, y su influencia se sentiría en todo el reino. A través de él, Dios no solo corregiría los errores del pasado, sino que también prepararía el terreno para una nueva fase en la historia de Israel, una fase en la que la monarquía se convertiría en una realidad inevitable, y los reyes serían llamados a gobernar según los principios divinos. La historia de Samuel comienza mucho antes de su nacimiento. Era una época de desesperanza, y en una casa donde el dolor de la infertilidad pesaba en el corazón de Ana, su madre, la expectativa de un hijo parecía un sueño lejano.
Ana era la esposa de Elcana, pero a pesar de su amor y devoción no podía tener hijos. Su coesposa, Penina, se aseguraba de humillarla constantemente por su infertilidad, creando un ambiente de angustia constante. Sin embargo, Ana no cedió a la desesperación. Buscó consuelo en Dios, orando fervientemente en el templo de Silo, pidiendo un hijo que no solo sería suyo, sino que sería dedicado a Dios para un propósito mayor. En una de estas oraciones, Ana hizo un voto: Señor de los ejércitos, si me das un hijo, lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Era un voto serio, una dedicación total al servicio de Dios, y Ana, con fe, puso su solicitud en las manos del Señor. Elí, el sacerdote que la observó, inicialmente pensó que estaba borracha, tan intensa era su oración silenciosa. Pero, al darse cuenta de su sinceridad y dolor, Elí la bendijo, diciéndole que el Señor concedería su petición. Dios escuchó la oración de Ana. Concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, que significa «El Señor ha oído». El nombre no solo era un reflejo de su acto de fe, sino también una señal de que el destino de Samuel estaba entrelazado con los planes de Dios. La promesa de Ana se cumplió y su corazón rebosó de alegría. Pero fiel a su palabra, tan pronto como el niño fue lo suficientemente grande para ser destetado, Ana lo llevó al templo y lo colocó bajo el cuidado de Elí para que sirviera a Dios. Este acto de fe y obediencia no fue fácil. Ana entregó a su hijo con el corazón desgarrado entre la gratitud por su regalo y el dolor de verlo partir. Pero sabía que el propósito de Samuel no era solo para su familia, sino para toda la nación de Israel. Samuel, desde el principio, fue elegido para una misión divina, y Ana, con una confianza inusual, entregó a su hijo para ser formado en las manos de Dios. Así comenzó la vida de Samuel, no como la de un niño común, sino como la de uno destinados a la grandeza, un futuro que solo podría cumplirse con la fe y obediencia de su madre, Ana, y con la guía divina que lo esperaba en el templo de Silo. El viaje de Samuel apenas comenzaba, y Israel pronto descubriría que él sería el instrumento de Dios para restaurar a la nación a la fidelidad y obediencia. Samuel creció en un ambiente de santidad, pero también de desafíos. El tabernáculo de Silo, donde pasó sus primeros años, no era un lugar de paz perfecta. Era un joven bajo la tutela del sacerdote Elí, un hombre de gran respeto, pero que llevaba consigo la carga de fracasos, particularmente por no haber disciplinado adecuadamente a sus hijos, Hofni y Finés. Estos hijos de Elí eran sacerdotes, pero sus acciones eran todo menos reverentes. Usaban su posición sagrada para explotar al pueblo de Israel, robando ofrendas y cometiendo actos de corrupción dentro del propio tabernáculo. Mientras Samuel observaba todo esto, su alma pura y su disposición para hacer el bien contrastaban con la decadencia a su alrededor. Sin embargo, la corrupción de Hofni y Finés no afectó a Samuel. Él había sido apartado para un propósito divino, y la vida en el tabernáculo, a pesar de las imperfecciones humanas, no apartó sus ojos de Dios. Fue fiel a las enseñanzas de Elí, incluso cuando era difícil, y su obediencia iba más allá de su edad. Aprendió los rituales sagrados, memorizó las escrituras y se acostumbró a la cultura de adoración de Israel. Su corazón, aún joven, latía en armonía con el llamado de Dios, y su espíritu era puro en la presencia del divino. El contraste entre Samuel y los hijos de Elí era asombroso. Mientras que Hofni y Finés usaban el templo para sus propios intereses y deshonraban lo sagrado, Samuel servía con humildad, aunque no entendía completamente las malas acciones que ocurrían a su alrededor. Observaba a Elí con respeto, pero también sentía la tensión en el aire, sabiendo que algo no estaba bien. No había honor ni reverencia en el comportamiento de sus compañeros creyentes. La moralidad y la fe de Samuel eran claras, y confiaba en que Dios algún día traería justicia. Sin embargo, a pesar de la corrupción a su alrededor, Samuel encontró una misión en la vida que lo prepararía para algo mucho más grande. Estaba siendo formado, incluso en circunstancias difíciles, para ser el líder que Israel necesitaría. La vida de Samuel en el tabernáculo fue un tiempo de entrenamiento y observación, donde aprendió a escuchar, percibir y entender el plan de Dios que comenzaría a desarrollarse de una manera sorprendente e inusual. Mientras Samuel servía en el tabernáculo con un corazón puro, los hijos de Elí, Hofni y Finés estaban profanando el nombre de Dios con sus acciones vergonzosas. Eran sacerdotes, pero sus corazones estaban lejos de la verdadera reverencia.
Aprovechaban su posición sagrada para satisfacer sus propios deseos, irrespetando las ofrendas del pueblo y cometiendo pecados que corrompían el templo mismo. El altar, que debería haber sido un lugar de adoración y consagración, se estaba convirtiendo en una escena de abuso y codicia. Tono, Ofni y Finés eran conocidos por su actitud desdeñosa hacia los sacrificios. Tomaban las mejores porciones de las ofrendas de carne antes de que fueran presentadas a Dios, engañando a los fieles y tomando para sí lo que no les pertenecía. Además, sus actos inmorales eran flagrantes. Usaban su poder para seducir a Paisin Boys, las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, deshonrando lo sagrado y tratando el templo de Dios con desprecio. La parte más trágica de esto era la pasividad de Elí. El sacerdote, aunque un hombre anciano y respetado, no corregía a sus hijos, permitiendo que la corrupción se extendiera dentro de la casa de Dios. Cuando se enteró de los pecados de sus hijos, los reprendió, pero no con suficiente firmeza. Su reprensión fue más un intento de calmar la situación que un verdadero llamado al arrepentimiento. Elí sabía que Dios le había dado a su casa un lugar de honor, pero ahora veía todo desmoronarse ante sus ojos. Los hijos de Elí, por su parte, no se arrepintieron de sus malas acciones. Estaban sumidos en los placeres de la corrupción y el poder que ejercían sobre el pueblo. Este desdén por la santidad y la negativa a arrepentirse sellaron su destino. Dios, que había sido paciente durante tanto tiempo, ya no podía permitir que este mal siguiera prosperando dentro de su casa. La corrupción de Ofni y Finés no quedaría impune, y pronto se acercaría el juicio divino, trayendo consigo un giro devastador para la casa de Elí. Era una noche tranquila en el tabernáculo, con el suave sonido de la brisa acariciando las paredes de madera y el fuego en el altar proyectando sombras que danzaban al ritmo del viento. Samuel, aún joven, estaba acostado en su lugar cerca del arca de la alianza, la presencia divina que tanto reverenciaba. El tiempo parecía pasar, lentamente, pero él sabía que aquí, en Silo, Dios siempre estaba cerca. Su corazón latía con fe sincera, aunque inmadura. Entonces, en el silencio de la noche, Samuel escuchó algo que no sonaba como el familiar susurro del viento ni el crujir de la leña. Era una voz clara que llamaba su nombre. «Samuel, Samuel». Saltó de la cama atónito. Estaba seguro de que era Elí, el sacerdote, llamándolo. Samuel corrió hacia la habitación de Elí, preocupado, y dijo: «Aquí estoy porque me llamaste». Pero Elí, ya cansado, respondió confundido: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel, sin entender, regresó a su lugar y se acostó, pero la voz lo llamó de nuevo: «Samuel». Se levantó rápidamente y corrió hacia Elí, quien nuevamente respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Confundido, pero obediente, Samuel regresó a su cama. Sin embargo, la voz lo llamó nuevamente, esta vez más claramente: «Samuel». Esta vez, Elí se dio cuenta de lo que estaba pasando. No era él quien lo llamaba, sino Dios. Con sabiduría, el sacerdote dio la orientación crucial: «Ve y acuéstate, y si él te llama, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Ahora, entendiendo la importancia del momento, Samuel se acostó de nuevo esperando en silencio. Y como Elí le había dicho, la voz lo llamó por tercera vez: «Samuel, Samuel». Pero esta vez, en lugar de correr hacia Elí, Samuel respondió con humildad y reverencia: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y fue en ese momento, en la quietud de la noche, cuando Dios comenzó a hablar con Samuel de una manera personal y directa. El Señor reveló planes para Israel, planes de juicio contra la casa de Elí y sus hijos, que habían corrompido el servicio divino. El mensaje era duro y lleno de tristeza, pero era una revelación de gran importancia. Samuel, ahora un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, sintió el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. A la mañana siguiente, el joven Samuel, con el corazón pesado, tuvo que compartir la dura profecía con Elí. Cuando Elí, con los ojos ya cansados por la edad, le preguntó qué le había dicho Dios, Samuel vaciló, temeroso de la reacción del sacerdote. Pero Elí, con una mirada serena y resignada, le pidió a Samuel que no ocultara nada de él. Y el joven, con la verdad en su boca, le dijo todo. Elí aceptó la palabra de Dios con humildad y se sometió al juicio divino, sabiendo que su casa estaba marcada para el castigo. Este momento marcó el comienzo de la ascensión de Samuel como profeta, un mensajero de Dios en un tiempo de crisis espiritual para Israel. No solo se convirtió en el último juez de Israel, sino también en el primer profeta que se comunicaba directamente con el Señor, trayendo una nueva era de liderazgo espiritual para la nación. Samuel, el niño que había oído la voz de Dios en la quietud de la noche,
ahora surgía como el portavoz divino para un pueblo en busca de dirección y redención. Llegó el amanecer, pero para Samuel, la luz que surgía en el horizonte no traía la paz que esperaba. La revelación que Dios le había dado la noche anterior pesaba sobre sus hombros como una carga pesada, y el joven profeta sentía el peso de su llamado. Sabía que el mensaje que tendría que compartir con Elí no sería fácil de escuchar. Había juicio que proclamar, y la condena a la casa del sacerdote era inminente. Elí, que se había acostumbrado a servir a Dios con integridad durante toda su vida, sabía que el Señor nunca actuaba sin razón, pero aún así, el peso de la noticia sería difícil de soportar. Cuando el sacerdote se acercó a Samuel esa mañana, sus ojos revelaron una mezcla de cansancio y expectativa. Se había dado cuenta de que su conversación con el joven profeta no sería ordinaria. Con voz suave le preguntó: «¿Qué te dijo? Dios, no me escondas nada». Samuel, sintiendo la tensión en el aire, dudó por un momento. No quería ser el portador de tan dolorosa noticia, pero sabía que no podía omitir la verdad. Después de una breve pausa, finalmente habló. «Elí, el Señor me reveló lo que sucederá con tu casa. Dice que los pecados de tus hijos, Ofni y Finés, han llegado a él, y que debido a tu fracaso al no corregirlos, el juicio vendrá sobre ti y tu linaje». El sacerdote, aunque con el corazón pesado, escuchó atentamente. Samuel continuó revelando que Dios había pronunciado una sentencia irreversible. La casa de Elí sería destruida y sus descendientes ya no tendrían el honor de servir ante el altar de Dios. La generación de Elí sería aniquilada y el sacerdocio pasaría a otra familia como parte del castigo divino. «Que se haga la voluntad de Dios», dijo Elí con dolorosa resignación. Sabía que el juicio era justo. Él mismo había fallado al no corregir a sus hijos y, como líder, no podía permitir que el mal continuara dentro de la casa de Dios. Profundizando el dolor en su corazón, aceptó la palabra de Dios, reconociendo que los planes del Señor eran mayores que su propio sufrimiento y que debía confiar en su justicia. La profecía de Samuel marcó el fin de una era para la casa de Elí. El sacerdote ahora sabía que su destino estaba sellado y que el declive de su linaje era un reflejo de sus propias decisiones y omisiones. Para Samuel, ese momento también significaba una transición. Dios lo había elegido para ser un portavoz, fiel, y su misión como profeta apenas comenzaba. Aunque Samuel aún era joven, ahora llevaba el peso de la palabra de Dios, convirtiéndose no solo en el último juez de Israel, sino también en el primer profeta, aquel que traería la verdad divina al pueblo sin importar el costo. El juicio sobre Elí y sus hijos serviría como lección para toda la nación, un recordatorio de que la fidelidad a Dios no podía ser descuidada. En los días siguientes a esa difícil mañana, la voz de Samuel, ahora reconocida como la portadora de la palabra de Dios, comenzó a resonar entre el pueblo de Israel. Ya no era solo el joven servidor del tabernáculo, sino el mensajero divino que hablaba con autoridad. La gente comenzó a darse cuenta de que, a diferencia de otros líderes que surgían en tiempos de crisis, las palabras de Samuel no eran simples opiniones humanas. Llevaban el peso de la voluntad de Dios. Se convirtió en una figura central en el destino de Israel, cuyo liderazgo no se basaba en el poder político ni en el estatus social, sino en la obediencia y fidelidad a Dios. El impacto de Samuel fue profundo. Su posición como profeta no se limitaba a un simple rol religioso. Él era, en la práctica, el consejero espiritual de Israel, alguien cuya palabra era directamente inspirada por el Señor. Las noticias sobre su fidelidad y las obras de Dios a través de su vida se difundieron rápidamente. La gente comenzó a viajar largas distancias para escuchar sus palabras, buscando guía en tiempos de angustia y desesperación. En Silo, donde se encontraba el tabernáculo, la gente se reunía con frecuencia para escuchar a Samuel y lo respetaban tanto como juez como profeta. Pero su liderazgo espiritual no era solo nacional. También se estaba convirtiendo en un símbolo de unidad para una nación que había estado dividida y confundida, inmersa en la idolatría y el desorden moral. Era impresionante cómo Samuel hablaba con una serena confianza, no por su propia fuerza, sino por la seguridad de que Dios lo guiaba. Sabía que su misión no era complacer a los hombres, sino agradar a Dios, y este compromiso con la verdad hacía que su voz se oyera con reverencia. Israel comenzó a ver a Samuel como el poseedor de la verdadera sabiduría divina. Una vez, mientras viajaba de ciudad en ciudad, Samuel se detuvo en Ramá, donde estableció un altar y comenzó a enseñar al pueblo. Se reunieron multitudes alrededor de él, y su reputación como profeta se extendió. No solo hablaba de juicio y corrección, sino también de esperanza,
señalando la misericordia de Dios para aquellos que se arrepintieran y se volvieran a Él sinceramente. Fue en Ramá donde Samuel tuvo una visión que confirmó aún más su rol como líder espiritual de Israel. Dios le mostró que, incluso en medio del caos y la decadencia de la nación, Él estaba al control y usaría a Samuel para restaurar a la nación. Dios le reveló que el liderazgo de Israel, una vez fragmentado y confundido, ahora necesitaba una estructura más fuerte, algo más allá del sistema de jueces. Samuel también tenía una habilidad especial para discernir la voluntad de Dios en las situaciones más complejas. Cuando la gente lo buscaba, no les daba respuestas simples, sino que los guiaba con sabiduría divina, recordándoles siempre que el verdadero propósito de su nación era vivir en obediencia a Dios. Trajo un renacimiento espiritual a Israel, ayudando a restaurar el celo por la verdadera adoración y el entendimiento de que la fidelidad al Señor era la clave para la prosperidad del pueblo. Con el paso del tiempo, Samuel fue visto no solo como el último juez, sino como el puente entre la era de los jueces y el futuro de Israel. Su vida estuvo marcada por una profunda confianza en Dios y una disposición total para servir a su propósito. Se estaba convirtiendo en algo más que un líder religioso. Ahora era el símbolo de la continuidad del pacto de Dios con Israel, un pacto que requería obediencia y confianza. Aunque muchos ya lo consideraban un profeta, Samuel permaneció fiel a su misión de restaurar la fe en el Señor sin buscar gloria personal. Sabía que su misión era preparar el camino para algo, aún mayor que Dios había reservado para Israel. Israel estaba en una encrucijada espiritual y militar. Mientras el liderazgo de Samuel traía renovación, la amenaza de los filisteos aún se cernía sobre la nación. Eran un enemigo implacable, y la guerra contra ellos parecía interminable. En un intento desesperado por asegurar la victoria, los líderes de Israel decidieron usar el arca de la alianza como un talismán de protección. El arca, el objeto más sagrado del pueblo, representaba la presencia de Dios entre ellos. Cuando se llevó al campo de batalla, creyeron que Dios ciertamente los protegería. El arca fue llevada a la línea del frente con gran fanfarria. La gente creía que su presencia garantizaría una victoria milagrosa. Sin embargo, la esperanza de una intervención divina no iba acompañada de un corazón verdaderamente arrepentido y obediente. Los israelitas buscaban la victoria a través del simbolismo, pero no estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados ni a volverse completamente hacia Dios. El enfoque estaba en el arca, no en su relación con el Señor. La batalla comenzó, y sorprendentemente los israelitas fueron derrotados de manera devastadora. El campo de batalla fue tomado por los filisteos, quienes mataron a muchos soldados israelitas. Para empeorar las cosas, el arca de la alianza fue capturada por el enemigo, lo cual fue un golpe profundo para el pueblo de Israel. La pérdida del arca fue vista como la pérdida de la propia presencia de Dios entre ellos. Lo que alguna vez fue un símbolo de protección y victoria, ahora era un símbolo de vergüenza y derrota. Cuando la noticia de la captura del arca llegó a Silo, la tragedia se apoderó de Israel. Elí, el sacerdote, estaba sentado junto al camino, esperando ansiosamente noticias. Cuando un mensajero llegó y anunció que el arca había sido tomada y que sus hijos, Hofni y Finés, habían muerto, el impacto fue devastador. Elí, ya un hombre mayor, no pudo soportar la noticia y cayó hacia atrás rompiéndose el cuello. El dolor y la vergüenza de la pérdida del arca fueron más de lo que pudo soportar, y su muerte marcó el fin de una era para la descendencia sacerdotal de Elí. La captura del arca por los filisteos trajo consigo consecuencias inesperadas. Cuando la llevaron al templo de su dios Dagón, los filisteos descubrieron rápidamente que el Dios de Israel no sería ridiculizado. En la primera noche, cuando el arca fue colocada frente a la estatua de Dagón, algo extraño ocurrió. La estatua del dios filisteo cayó frente al arca, con su cabeza y manos rotas, una señal clara de que el poder de Dios estaba más allá de cualquier ídolo humano. Plagas comenzaron a afligir a los filisteos, una serie de calamidades que azotaron sus ciudades. Terribles enfermedades, incluidas hemorroides, y una plaga devastadora comenzaron a arrasar con la población. El pánico se extendió rápidamente, y los líderes filisteos se dieron cuenta de que la presencia del arca no era una bendición, sino una maldición para ellos. Desesperados, los filisteos decidieron devolver el arca a Israel para librarse de la ira de Dios. Después de mucho sufrimiento y plagas, los filisteos devolvieron el arca con una ofrenda de oro, con la esperanza de aplacar al Dios de Israel. La enviaron de vuelta en un carro tirado por vacas, esperando que al hacerlo, sus ciudades finalmente encontrarían alivio. Cuando el arca regresó a Israel, la noticia fue recibida con gran alegría y reverencia. El pueblo vio el regreso del arca como una señal de que Dios seguía con ellos, a pesar de su derrota y humillación.
Fue en ese momento, cuando el arca regresó a Israel, que Samuel, con la sabiduría que Dios le había dado, aprovechó la oportunidad para llamar al pueblo al arrepentimiento. Los instó a volver su corazón a Dios, abandonando los ídolos y la idolatría que se habían infiltrado en sus vidas. Desafió al pueblo a reclamar el verdadero pacto con Dios, ya no buscando símbolos y objetos como el arca, sino buscando una verdadera fidelidad hacia Él. El regreso del arca fue un hito significativo en la historia de Israel, no solo como un símbolo de restauración espiritual, sino también como un recordatorio de que la verdadera presencia de Dios no puede ser invocada a través de rituales vacíos. Solo puede ser experimentada por un pueblo que sinceramente se vuelva a Él. Cuando el arca de la alianza finalmente regresó a Israel, un sentimiento de alivio y alegría llenó al pueblo. Después de tantos años de angustia, la presencia de Dios estaba de vuelta en su tierra. Las ciudades filisteas habían sido azotadas, y el arca fue devuelta con una ofrenda de oro para intentar aplacar al Dios de Israel. Ahora estaba nuevamente entre los israelitas. Pero para muchos, la pérdida del arca representaba algo más profundo, una crisis espiritual. Cuando el arca llegó, fue recibida con gran reverencia y celebración. El pueblo sabía que la presencia de Dios había sido retirada temporalmente, pero la esperanza en su regreso significaba algo mucho más importante: el regreso de la relación entre Dios y su pueblo. Fue en este momento crítico que Samuel hizo un valiente llamamiento al pueblo de Israel. Los llamó a arrepentirse de sus pecados y abandonar la idolatría que se había infiltrado en sus vidas. Desafió a la nación a volverse a Dios con todo su corazón, no solo con ceremonias u objetos sagrados. El arca ya no sería un amuleto mágico, sino una señal de que Dios estaba dispuesto a restaurar a Israel si y solo si el pueblo se volvía a Él con sinceridad. Con valentía, Samuel reunió al pueblo en Mizpa. Los instó a abandonar los dioses paganos, a pedir perdón por sus maldades y a hacer un verdadero compromiso con Dios. El pueblo, conmovido por las palabras de Samuel y la conciencia de su fracaso, se arrepintió y renunció a los ídolos que habían adorado. Se prepararon para escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, sin más excusas ni justificaciones. En este momento de genuino arrepentimiento, Dios, en su infinita misericordia, actuó poderosamente en favor de Israel. Cuando los filisteos se enteraron de la reunión en Mizpa, temieron que los israelitas se estuvieran fortaleciendo espiritualmente y preparándose para enfrentarlos nuevamente. Así que el ejército filisteo se acercó, listo para atacar. Pero en lugar de temer, el pueblo de Israel clamó a Dios con fe. Samuel, como su líder espiritual, intercedió en favor de la nación, ofreciendo un sacrificio de purificación. Dios, al escuchar el sincero clamor de su pueblo, respondió de manera dramática. Envió un rugido estruendoso que desorientó al ejército filisteo, causando pánico y confusión entre los soldados. En medio de la tormenta divina, los filisteos fueron derrotados con una victoria milagrosa para Israel. Después de esta gran victoria, Samuel, en gratitud, levantó una piedra en memoria de la intervención de Dios, llamada Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». 1 Samuel 7:12. La piedra simbolizaba no solo la victoria sobre los filisteos, sino también el renacimiento espiritual del pueblo de Israel. Era un recordatorio tangible de que cuando se volvían a Dios con un corazón sincero, Él les ayudaría, guiaría y restauraría. La victoria fue un hito, no solo en la historia militar de Israel, sino más importante aún, en la historia espiritual del pueblo. La restauración no vino a través de la fuerza de las armas, sino a través de la entrega y la obediencia a Dios. Samuel sabía que este cambio de corazón era la verdadera victoria. La paz se restauró, y el pueblo, ahora consciente de su necesidad de un pacto con Dios, prometió caminar en sus caminos. El pueblo de Israel había pasado por un proceso de purificación espiritual, y con eso, la presencia de Dios se restauró una vez más. Con el arca regresada y la nación espiritualmente restaurada, el pueblo de Israel estaba listo para enfrentar los desafíos futuros. Pero Samuel sabía que la verdadera fuerza de Israel no estaba en el arca ni en sus ejércitos, sino en la fidelidad y obediencia al Dios que los había guiado y sostenido hasta ese momento. La batalla contra los filisteos fue un punto de inflexión para Israel, no solo por la victoria militar, sino por el profundo significado espiritual que llevaba. La restauración de la fe y la purificación del pueblo de Israel dio frutos, y la intervención de Dios se convirtió en un poderoso símbolo de su presencia entre su pueblo. Fue en este contexto que Samuel, con gran sabiduría, erigió la famosa piedra de Ebenezer,
Después de la aplastante derrota de los filisteos, el pueblo de Israel se reunió para celebrar y reconocer lo que Dios había hecho por ellos. Samuel, como líder espiritual y juez de Israel, consideró crucial establecer un memorial físico para recordar para siempre la obra divina en ese momento. Tomó una gran piedra y ante todo el pueblo la levantó en un lugar que llegaría a ser conocido como Ebenezer. Declaró solemnemente: «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». La piedra de Ebenezer no solo fue un recordatorio de la victoria en ese momento, sino también una declaración de confianza en la fidelidad de Dios a lo largo de toda la historia de Israel. Fue un testimonio de que, sin importar cuán difíciles pudieran ser las circunstancias, Dios nunca había abandonado a su pueblo y siempre estaría con ellos, siempre que se volvieran a Él con sinceridad. Esta piedra representaba, sobre todo, una invitación a la reflexión. El pueblo de Israel debía mirar esa piedra y recordar que la ayuda de Dios no era algo garantizado, sino una bendición concedida a aquellos que con corazones puros se arrepentían y se entregaban a Él. La victoria sobre los filisteos no fue solo una victoria militar, sino espiritual, en la que el pueblo restauró su confianza en Dios y se comprometió a seguir sus caminos. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda, y eso era exactamente lo que representaba la piedra, la ayuda divina. Con el paso de los años se convertiría en un símbolo de fidelidad y gratitud, no solo para la generación que vivía en ese momento, sino también para las futuras generaciones de israelitas. Cada vez que los descendientes de Israel miraran esa piedra, recordarían cómo Dios actuó en favor de su pueblo, interviniendo poderosamente en su historia, desde el tiempo de Moisés hasta el reinado de David. El legado de Ebenezer no estaba solo en la piedra misma, sino en la actitud que evocaba, una actitud de total confianza en Dios. Con cada dificultad futura, el pueblo debía recordar que incluso en la mayor adversidad siempre se podría invocar la ayuda de Dios, siempre que estuvieran dispuestos a arrepentirse y seguir sus mandamientos. Así, la victoria sobre los filisteos y la elevación de la piedra de Ebenezer se convirtieron en momentos cruciales en la historia espiritual de Israel. La paz se restauró por un tiempo, pero lo más importante fue que la relación con Dios se renovó. La nación, ahora más consciente de su dependencia de Dios, sabía que el camino hacia la verdadera grandeza no venía de las armas ni de la fuerza humana, sino de la fidelidad a Dios. El paisaje espiritual de Israel había cambiado drásticamente. Después de la restauración de la fe y la victoria sobre los filisteos, el pueblo parecía haber encontrado un nuevo sentido de propósito y dirección. Sin embargo, a medida que Samuel envejecía, surgieron nuevas preocupaciones. Él, como pues líder espiritual y juez, había guiado a la nación durante mucho tiempo, pero el tiempo de transición estaba cerca. Sabía que el final de su liderazgo se acercaba, y la pregunta que comenzaba a ser discutida por todo el pueblo de Israel era: ¿quién seguiría sus pasos? Fue entonces cuando el pueblo de Israel, molesto por el liderazgo centralizado en un solo juez, decidió dar un paso audaz que cambiaría para siempre la historia de la nación. En lugar de seguir el modelo de liderazgo establecido por Dios, basado en los jueces que surgían en tiempos de crisis, el pueblo clamó por un rey, como todas las demás naciones a su alrededor. Estaban cansados de la estructura descentralizada y querían algo más estable y visible, alguien que pudiera comandar de forma permanente y aparentemente con más poder. Samuel, aunque profundamente afectado por la solicitud, trató de resistir, porque sabía que, en esencia, la solicitud del pueblo reflejaba una falta de confianza en Dios. Estaban buscando un rey humano para que los gobernara, en lugar de confiar en la soberanía de Dios, que había sido su verdadero rey a lo largo de su historia. Samuel se entristeció profundamente, no por ser rechazado personalmente, sino porque vio en esta solicitud un alejamiento de la verdadera fuente de la fuerza de Israel. En un momento de angustia, Samuel fue a Dios y expresó su frustración. Pero la respuesta divina fue clara y firme. Escucha la solicitud del pueblo. No los rechaces, porque no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí como su rey. 1 Samuel 8:7. Dios permitió que el pueblo eligiera un rey, pero les advirtió sobre las consecuencias de esa elección. Les advirtió que un rey humano traería consigo impuestos, opresión y pérdida de libertad, ya que el rey exigiría servidumbre, impuestos e incluso la explotación de sus hijos y tierras. Dios luego instruyó a Samuel a explicar al pueblo lo que sucedería si insistían en tener un rey, y Samuel sabiamente entregó la advertencia. Describió la carga que traería un rey, desde la conscripción de soldados hasta la imposición de impuestos pesados. Incluso con la clara advertencia de Samuel, el pueblo persistió en su solicitud.
Estaban dispuestos a aceptar las consecuencias de tener un rey, creyendo que la estabilidad política y el liderazgo visible valían el precio. Así, Israel entró en un nuevo capítulo de su historia, marcado por la transición del liderazgo espiritual directo a la monarquía. La solicitud de un rey no solo significó un cambio en la gobernanza, sino también una pérdida de la dependencia directa de Dios como su rey. La nación de Israel, que una vez fue dirigida por líderes espirituales como Moisés, Josué y Samuel, ahora buscaba un líder humano que los representara y gobernara. Este fue un punto de inflexión para Israel, un momento de transición que fue tanto político como espiritual. Al pedir un rey, el pueblo estaba de muchas maneras rechazando el pacto directo con Dios, que había sido su fuente de fortaleza e identidad desde los días de Abraham. A pesar de la resistencia inicial de Samuel y las claras advertencias sobre las implicaciones de pedir un rey, Dios sabía que la decisión del pueblo no podía deshacerse. Por lo tanto, le indicó a Samuel que obedeciera la voluntad del pueblo, otorgándoles lo que pedían, pero con una advertencia sobre las consecuencias. En su sabiduría, Dios usaría esta transición para enseñar a Israel algo profundo sobre el liderazgo, la confianza y la dependencia de él. Al permitir que Israel tuviera un rey, Dios no estaba abandonando a su pueblo, sino, en cierto sentido, permitiéndoles experimentar lo que significaba ser gobernados por medios humanos. El rey sería tanto un símbolo de autoridad como a menudo un recordatorio de la fragilidad del poder humano frente a la soberanía divina. Dios sabía que, al alejarse de su liderazgo directo, el pueblo enfrentaría desafíos que requerirían que volvieran al arrepentimiento y a la dependencia de él. La decisión fue tomada, y Dios ordenó a Samuel que ungiera a un rey sobre Israel. Pero al mismo tiempo, Dios preparó a Samuel para un papel crucial. Él debía seguir siendo el mediador espiritual entre el pueblo y Dios, incluso con la introducción de la monarquía. El papel de Samuel como profeta no se volvería obsoleto. Por el contrario, se volvería aún más importante, ya que tendría que guiar al nuevo rey en sus responsabilidades espirituales y políticas. La monarquía representaba, desde la perspectiva de Dios, una oportunidad para enseñar al pueblo que la verdadera grandeza de un reino no provenía de un trono o de un gobernante humano, sino de la fidelidad a Dios. Incluso con un rey, la nación de Israel seguiría necesitando ser guiada por la palabra de Dios. El rey no debía ser visto como un gobernante divino en la tierra, sino como un siervo de Dios, con la responsabilidad de seguir sus mandamientos y ser un modelo de obediencia. Fue con este entendimiento que Dios instruyó a Samuel para elegir al primer rey de Israel, pero no sin antes mostrar al profeta que, aunque el rey sería un hombre, su autoridad provendría de Dios. Samuel estaba a punto de dar un paso crucial en la historia de Israel, una transición que marcaría irrevocablemente a la nación. La monarquía, que parecía ser la solución a la inestabilidad política y espiritual de Israel, se convertiría ahora en un terreno de pruebas para el pueblo, que tendría que aprender a vivir bajo la autoridad de un rey humano, mientras seguía, reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La relación entre el pueblo y su nuevo rey sería de hecho una de confianza mutua, con Dios permaneciendo como el verdadero gobernante. Este fue un nuevo comienzo para Israel, uno que traería prosperidad y desafíos, sabiduría y errores. Pero sobre todo la monarquía sería el escenario donde la fidelidad a Dios sería constantemente puesta a prueba y donde las lecciones de obediencia serían cruciales para el futuro de la nación. Cuando el pueblo de Israel finalmente obtuvo lo que había solicitado, se abrió un nuevo capítulo de liderazgo. Era momento de elegir al primer rey, y Dios guió a Samuel para encontrar a quien sería ungido para gobernar la nación. Aunque la petición de un rey había sido una señal de rebelión contra el liderazgo directo de Dios, Dios, en su misericordia, había preparado a un hombre para el papel, alguien que a primera vista parecía ser el líder ideal. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, fue elegido por Dios. Era alto, imponente y tenía la apariencia de un líder. Cuando Samuel conoció por primera vez a Saúl, el joven estaba buscando los burros perdidos de su padre y nada sugería que llegaría a ser el rey de Israel. Pero Dios, que ve más allá de las apariencias, instruyó a Samuel para ungir a Saúl, porque sabía que a pesar de la apariencia externa de Saúl, su corazón podría ser moldeado para cumplir su voluntad. El momento de la unción fue decisivo. Samuel llevó a Saúl a un lugar secreto, donde lo ungió con aceite, declarando que sería el líder de Israel. Esta unción representó la elección de Dios, y Saúl recibió la responsabilidad de gobernar a un pueblo que anhelaba un nuevo liderazgo. Aunque inicialmente humilde e inseguro, sin entender completamente el peso de su misión,
La unción por parte de Samuel transformaría a Saúl de un simple joven en un hombre con un gran propósito. Saúl al principio no buscaba poder, no se veía a sí mismo como digno de ser rey, y esto fue evidente cuando Samuel lo llamó y él respondió con humildad preguntando: ¿por qué me has elegido, si soy de la tribu más pequeña de Israel y mi familia es la más insignificante? Esta duda genuina sobre su capacidad para liderar mostraba un carácter que en ese momento parecía ser una virtud. Pero con el tiempo quedaría claro que las cualidades externas de Saúl y su humildad inicial no serían suficientes para sostenerlo en el trono. La elección de Saúl también marcó el comienzo de una era en la que el liderazgo de Israel sería puesto a prueba, tanto por desafíos internos como externos. La presencia de un rey con el poder para gobernar parecía traer estabilidad, pero pronto quedaría claro que la estabilidad sin fidelidad a Dios sería frágil. Saúl, con su apariencia real, su fuerza física y su humildad inicial, parecía ser la respuesta a todas las esperanzas de Israel, pero no estaba preparado para las pruebas que vendrían, especialmente cuando la tentación de actuar por su cuenta comenzara a influir en sus decisiones. Así comenzó el viaje de Saúl como el primer rey de Israel. El pueblo tenía grandes expectativas y Saúl, aunque inseguro, ahora llevaba el peso del destino de la nación sobre sus hombros. La historia de su ascenso al poder apenas comenzaba, pero los signos de su futura caída ya estaban siendo sembrados. Con la unción y autoridad de rey, Saúl comenzó su reinado con la promesa de unidad y liderazgo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo dentro de él comenzó a cambiar. El joven que inicialmente había mostrado humildad e inseguridad comenzó a sucumbir a las tentaciones del poder. La confianza que Dios había depositado en él al elegirlo como rey comenzó a erosionarse por acciones impulsivas y desobedientes. La primera gran prueba para Saúl llegó cuando lideraba el ejército de Israel, a punto de enfrentarse a los filisteos. Samuel, el profeta y mentor de Saúl, había dado instrucciones claras de que el rey debía esperar a que el profeta ofreciera sacrificios antes de la batalla. Pero en un momento de impaciencia y presión, Saúl no esperó. Decidió ofrecer el sacrificio él mismo, sin la presencia de Samuel, violando los mandamientos de Dios. Cuando Samuel llegó y confrontó a Saúl, la respuesta del rey fue un intento de justificar su acción. Vi que el pueblo se dispersaba y que tú no llegaste al tiempo señalado, así que tomé la iniciativa de ofrecer el sacrificio. Pero para Samuel la desobediencia era clara. Dijo firmemente: obedecer es mejor que sacrificar. 1 Samuel 15:22, mostrando que el corazón de Saúl ya no estaba alineado con la voluntad de Dios. Este incidente fue solo el comienzo de una serie de fracasos. El clímax de la rebelión de Saúl ocurrió cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalequitas, incluidos sus animales y riquezas. Pero en lugar de seguir el mandato de Dios, Saúl perdonó lo mejor del botín y mantuvo con vida al rey Agag, pensando que eso agradaría a Dios. Cuando Samuel confrontó nuevamente a Saúl, él trató de justificar su desobediencia diciendo que los animales serían ofrecidos como sacrificio a Dios. Sin embargo, Samuel fue claro: ¿se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios tanto como en obedecer la voz del Señor? Obedecer es mejor que sacrificar, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Esta serie de desobediencias no pasó desapercibida para Dios. En respuesta, él anunció que había rechazado a Saúl como rey y que su línea no continuaría en el trono. La relación entre Saúl y Dios comenzó a deteriorarse, y aunque Saúl seguía físicamente en el trono, el Espíritu de Dios se había apartado de él. Saúl ahora se encontraba a merced de su propia rebelión y de la creciente separación entre él y el Señor. A medida que la rebelión de Saúl se profundizaba, también se volvía cada vez más desconfiado de todos los que lo rodeaban. La paranoia lo consumió y se dedicó a perseguir implacablemente a David, el futuro rey, con un odio feroz. Esta persecución no solo mostró su inseguridad, sino también su total alienación de Dios, quien había sido su guía hasta ese momento. La historia de Saúl es un sombrío recordatorio de cómo la desobediencia a Dios puede corromper el corazón, incluso de un hombre elegido para grandes responsabilidades. El viaje de Saúl, que comenzó con humildad, ahora se dirigía hacia un trágico final, mostrando que el poder humano, cuando se despoja de la fidelidad a Dios, conduce a la destrucción. La relación entre Samuel y Saúl se deterioraba día a día. El hombre que Samuel había ungido y ayudado a ascender al trono ahora se alejaba cada vez más de la voluntad de Dios. La ira de Dios creció, y Samuel, en su dolor, sabía que debía hacer algo para advertir al rey de sus fracasos. Como profeta,
Dedicado, Samuel sentía profundamente el peso de la responsabilidad de reprender a Saúl, pero sabía que no podía permanecer en silencio frente a la flagrante desobediencia del rey. El enfrentamiento más contundente entre ambos ocurrió cuando Samuel se acercó a Saúl para entregarle el rechazo divino. La desobediencia de Saúl al perdonar el botín de los amalecitas y al mantener vivo al rey Agag marcó el punto culminante de su rebelión. Cuando Samuel llegó, Saúl estaba contento, creyendo que su victoria sobre los amalecitas había sido exitosa a los ojos de Dios, pero el profeta no estaba allí para felicitarlo. Samuel, con una mirada firme, reprendió a Saúl por sus acciones. «¿Por qué no obedeciste la voz del Señor?», dijo Samuel con la voz cargada de frustración. «Hiciste lo que te pareció bien a tus propios ojos, en lugar de escuchar a Dios». Saúl, tratando de justificar su error, respondió: «Obedecí el mandato del Señor, destruí a los amalecitas, pero perdoné lo mejor del botín para ofrecer sacrificios a Dios». Pero Samuel no estaba convencido. Sabía que detrás de las palabras de Saúl había un intento de manipular la situación. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer su voz? He aquí, obedecer es mejor que sacrificar, y prestar oído es mejor que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. El mensaje de Samuel fue claro y contundente. Dios no está interesado en rituales religiosos a menos que vayan acompañados de una obediencia genuina. Saúl intentó justificar su error aún más, pero Samuel fue implacable. Con firmeza anunció: «El veredicto de Dios. El Señor te ha rechazado como rey de Israel». Estas palabras perforaron profundamente el corazón de Saúl. Sintió el peso de la pérdida, no solo del reino, sino también de la presencia de Dios en su vida. El futuro de su linaje estaba arruinado. En un momento de desesperación, Saúl intentó mantener su dignidad pidiendo a Samuel que lo acompañara de vuelta al palacio para que la gente lo viera honrado. Pero Samuel, con la misión dada por Dios, se negó. Sabía que esta era una separación irreparable. El reinado de Saúl estaba a punto de terminar, y comenzaría la transición hacia un nuevo líder, aunque Saúl no lo sabía en ese momento. Cuando se giró para irse, Samuel vio al rey intentar sujetar su manto, y en un acto simbólico, el manto se rasgó. Samuel proclamó entonces: «Así como se ha rasgado este manto, así el Señor ha rasgado el reino de Israel de ti, y lo ha dado a alguien mejor que tú». Estas palabras de Samuel marcaron el juicio final que sellaría la caída de Saúl. El enfrentamiento entre Samuel y Saúl no fue solo una discusión sobre la desobediencia del rey, sino una reflexión de una lucha espiritual más profunda. La resistencia de Saúl a la soberanía de Dios y la obediencia inquebrantable de Samuel a la voluntad de Dios. El fin de Saúl estaba cerca, y la transición al siguiente rey, David, estaba a punto de ocurrir. Después del enfrentamiento con Saúl, la tensión en el reino de Israel solo aumentó. El rechazo de Dios hacia Saúl parecía inminente, y la voz de Samuel resonaba con tristeza y frustración. Pero como siempre, Dios tenía sus propios planes, y sus propósitos no podían ser frustrados. El tiempo de un nuevo liderazgo se acercaba, y Dios, una vez más, llamó a Samuel para desempeñar un papel vital en la historia de Israel. En una pequeña ciudad llamada Belén, en la región de Judá, una nueva historia estaba a punto de comenzar. Dios envió a Samuel allí para ungir a un nuevo rey. Samuel, aunque reacio y aún herido por el rechazo de Saúl, obedeció el mandato de Dios. Sabía que aunque el futuro de Israel parecía incierto, Dios no había abandonado a su pueblo. Un nuevo liderazgo surgiría, pero no desde donde los ojos humanos esperaban. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, inmediatamente se sintió atraído por los hijos mayores, quienes eran imponentes y parecían cumplir con todos los requisitos de un líder militar y carismático. Pero Dios dijo a Samuel: «No mires su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Ante esto, Samuel comenzó a pasar por los hijos de Isaí uno por uno, pero Dios los rechazó a todos. No comprendiendo del todo, Samuel preguntó a Isaí si tenía otros hijos. Entonces Isaí, aparentemente sin más esperanza, señaló al más joven de sus hijos, un joven pastor que estaba en los campos cuidando las ovejas. Su nombre era David Pututo David. Con su juventud, simplicidad y la paz que la vida de pastor le proporcionaba, no parecía encajar en el molde de un rey. Sin embargo, cuando entró en la casa, Dios habló claramente a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es el elegido». 1 Samuel 16:12.
Cuando Samuel ungió a David con aceite, el Espíritu de Dios vino sobre él poderosamente y de manera permanente. Desde ese momento David fue marcado por Dios para una gran misión. Aunque aún joven, había sido elegido para convertirse en el rey de Israel. La unción de David representó no solo un cambio en el liderazgo, sino el cumplimiento de una promesa divina que trascendería generaciones. El momento de la unción fue silencioso pero profundo. Aunque el pueblo de Israel aún no conocía a su nuevo rey, la obra de Dios ya estaba en marcha. David, el candidato menos probable, se convertiría en el líder que uniría a la nación y, lo más importante, sería el antepasado de Jesucristo, el Rey eterno. Esta historia nos enseña que, a los ojos de Dios, lo que realmente importa no son las cualidades externas ni la popularidad, sino el corazón. David, aunque joven y aparentemente insignificante, tenía un corazón que buscaba la voluntad de Dios, y eso fue suficiente para que fuera elegido para reinar. El reinado de Saúl había llegado a su fin, y ahora Israel se preparaba para la ascensión de David, el nuevo rey elegido por Dios. Sin embargo, esta transición no sería sencilla. Además de la inestabilidad política y las rivalidades internas, el pueblo de Israel enfrentaba un desafío profundo, la relación entre religión y política. Samuel, quien había sido el último juez y el profeta más respetado de Israel, tenía una visión clara de la naturaleza del liderazgo y del papel de Dios en la vida política de la nación. Siempre había sabido que el verdadero gobernante de Israel era Dios y que cualquier monarquía debía estar sujeta a su voluntad. Para Samuel, el poder político no podía separarse del propósito divino de Dios. Sabía que aunque el pueblo de Israel quería un rey como las otras naciones, esta elección nunca debía comprometer el papel central de Dios en la vida de su pueblo. A medida que David crecía como líder militar y político, Samuel se retiró gradualmente de la política, pero mantuvo su autoridad espiritual. Quería dejar claro que el liderazgo divino era la base de la nación. Aunque David era el elegido, Samuel sabía que la verdadera grandeza de Israel no estaba en el trono humano, sino en la obediencia al Señor. El contraste entre Saúl y David reflejaba esta tensión. Saúl, aunque ungido por Dios, había sido removido debido a su desobediencia. Buscaba resolver sus problemas políticos a través de estrategias humanas y a menudo ponía la política por encima de lo que Dios había establecido. David, por otro lado, aunque joven e inexperto, reconoció la soberanía de Dios sobre su vida y reinado. Entendió que su liderazgo era una extensión de la voluntad de Dios y que el éxito de su reinado dependía de su fidelidad a Dios. Esto se hizo evidente en un episodio crucial. Cuando David huyó de Saúl, quien estaba decidido a matarlo, tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva. Pero David, con gran coraje moral y espiritual, eligió no levantar su mano contra el ungido de Dios. Dijo: ¿quién puede levantar su mano contra el ungido del Señor y quedar libre de culpa? 1 Samuel 24:6. Este momento decisivo mostró la separación entre la política humana y la justicia divina. David no veía su reinado como simplemente un logro político, sino como una responsabilidad ante Dios. A pesar de ser un guerrero formidable y un líder carismático, entendió que su mayor misión era servir a Dios y guiar al pueblo de Israel en la adoración y obediencia a su voluntad. Por otro lado, la política de Saúl estuvo marcada por la impaciencia, la desobediencia y el orgullo. Deseaba controlar los eventos a su manera, sin someterse completamente al liderazgo de Dios. Cuando Samuel se alejó de Saúl, dejando claro que la voluntad de Dios ya no estaba con él, el rey se encontró perdido, tratando de manipular la religión para alcanzar sus propios objetivos. Su insatisfacción con la separación entre religión y política era evidente. La visión de Samuel para Israel era clara. El liderazgo político y la autoridad religiosa no podían tratarse como entidades separadas. El verdadero líder debía ser aquel que, al gobernar, reconociera que su poder provenía de Dios y que su mayor responsabilidad era guiar al pueblo de regreso a una vida de obediencia a Él. El legado de Samuel, con su separación entre el gobierno y la soberanía divina, perduró. David, con su corazón vuelto hacia Dios, representó la síntesis de este modelo, liderando con una humildad que reflejaba la grandeza del Señor. Incluso después de su retiro de la vida política en Israel, Samuel nunca dejó de ser un intercesor y guía espiritual para el pueblo. Aunque la transición del gobierno de Israel a la monarquía estaba completa, Samuel sabía que su misión de orar por Israel estaba lejos de terminar. Su corazón seguía siendo una carga por el pueblo, que ahora bajo el liderazgo de David necesitaba una dirección constante de Dios. Samuel había sido el vínculo entre Dios y los israelitas durante los momentos más oscuros de la nación. Ahora, incluso sin el puesto de juez, continuaba intercediendo ante Dios, suplicando por misericordia y dirección para Israel.
Entendió que la nación, aunque bajo un nuevo liderazgo, todavía necesitaba una dirección espiritual clara. Samuel se veía a sí mismo como un guardián del pacto, manteniendo viva la llama de la devoción en los corazones del pueblo a pesar del cambio político. En un momento crucial, Samuel, ya envejecido, recordó al pueblo su responsabilidad espiritual. Se presentó ante los ancianos y líderes de Israel y declaró: «Lejos de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros». 1 Samuel 12:23. Estas palabras no solo eran un compromiso personal, reflejaban el profundo amor de Samuel por el pueblo de Israel. Para él, interceder por Israel era más que un deber. Era una cuestión de fidelidad a Dios y a su pacto con la nación. La intercesión de Samuel no se limitaba a oraciones públicas o rituales religiosos. Oraba fervientemente y de manera continua, siempre buscando que el pueblo se volviera hacia Dios, especialmente cuando caían en idolatría o se alejaban del verdadero culto. Incluso cuando el pueblo tomaba decisiones equivocadas, Samuel nunca dejaba de orar por ellos, siempre creyendo que Dios, en su misericordia, podía restaurarlos. Una de las demostraciones más poderosas de la intercesión de Samuel ocurrió en 1900, un momento de crisis cuando el pueblo de Israel se volvió en su contra. Habían clamado por un rey, y Samuel, aunque entristecido, obedeció a Dios y ungió a Saúl y luego a David. Pero aún así, el pueblo a menudo olvidaba su rol ante Dios, y esto pesaba profundamente en el corazón del profeta. En uno de los momentos más difíciles, cuando los israelitas se enfrentaban a los filisteos y estaban al borde de la derrota, Samuel levantó nuevamente su voz en intercesión. «Clamaré al Señor por vosotros», les dijo al pueblo, «y Él enviará truenos y lluvia para que sepan que Él es el Señor, el Dios de Israel, que oye las oraciones de su pueblo». 1 Samuel 7, 8, 10. Dios, escuchando la oración de Samuel, respondió con un gran trueno, desorientando a los filisteos y dando a Israel una victoria inesperada. El pueblo se arrepintió entonces y renovó su compromiso con el Señor. Samuel no veía la intercesión como un acto aislado, sino como un medio a través del cual podía mantener el pacto de Dios con su pueblo. Su oración constante por Israel no era una tarea difícil ni una carga. Al contrario, para Samuel, orar era una manera de servir a Dios y al pueblo de Israel, y sabía que era un medio a través del cual podía seguir influyendo espiritualmente en la nación incluso después de su retiro de la vida política. De manera silenciosa pero poderosa, Samuel se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra para Israel, mostrando que la intercesión no solo consistía en orar por algo, sino en ponerse a favor del pueblo ante Dios, con humildad, compasión y fe. El reinado de David estuvo lleno de momentos que reflejaban su relación íntima y dinámica con Dios. Su vida, marcada por victorias militares, logros políticos y desafíos personales, siempre estuvo entrelazada con la constante búsqueda de dirección divina. David no solo era un rey guerrero, sino también un hombre profundamente espiritual que reconocía su dependencia de Dios en todos los aspectos de su vida. Desde el momento en que fue ungido por Samuel, David era consciente de que su posición como rey no era un logro personal, sino un llamado divino. Sabía que su liderazgo no podía separarse de la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto quedó claro en su actitud hacia Saúl, cuando, a pesar de ser perseguido y agraviado por el rey, David se negó a tomar las riendas para reclamar el trono, entendiendo que la voluntad de Dios debía cumplirse en su propio tiempo. David destacó por su actitud de fe, especialmente en tiempos de adversidad. Uno de los episodios más notables de su confianza en Dios ocurrió cuando enfrentó al gigante Goliat. David, aún un joven pastor, no se intimidó por el tamaño y la fuerza del enemigo. Sabía que no ganaría con su propia fuerza, sino por la mano de Dios. «El Señor que me libró de la garra del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo», dijo antes de enfrentarse a Goliat. 1 Samuel 17:37. Su confianza estaba completamente puesta en Dios, y esta fe fue recompensada cuando derrotó a Goliat con una piedra y una honda. Otro momento significativo en la vida de David fue su constante búsqueda de la presencia de Dios. No se veía a sí mismo como un líder autosuficiente. Más bien sabía que su sabiduría, coraje y fuerza provenían directamente de Dios. Esto se evidencia en muchos de sus salmos, donde David expresa su devoción y confianza en el Señor, como en el famoso Salmo 23, donde declara: «El Señor es mi pastor, nada me falta». David sabía que con Dios a su lado ningún desafío era imposible. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, David no era perfecto. Cometió errores como el incidente con Betsabé, donde su pecado trajo graves consecuencias a su familia y a la nación.
Sin embargo, David demostró algo que lo distinguió. Sabía arrepentirse sinceramente y buscar el perdón de Dios. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David inmediatamente reconoció su culpabilidad y clamó a Dios: «He pecado contra el Señor». 1 Samuel 12:13. Su sinceridad al reconocer sus errores y su deseo de restaurar su relación con Dios mostró la profundidad de su compromiso con Él. Esta confianza mutua entre David y Dios es un modelo de cómo debe ejercerse el liderazgo con humildad, arrepentimiento y dependencia divina. A pesar de ser rey, David nunca perdió de vista su posición como siervo de Dios. Entendió que el éxito de su reinado estaba directamente relacionado con su fidelidad a la palabra de Dios y su deseo de caminar en sus caminos. Además, David entendió la importancia de la adoración. Fue responsable de traer el Arca del Pacto de regreso a Jerusalén, un acto simbólico de restaurar la centralidad de Dios en la vida de Israel. En 2 Samuel 6 vemos a David danzando con alegría delante del arca, expresando su gratitud y reverencia por el Señor. Para él, la presencia de Dios no era solo un concepto abstracto, sino algo vivo y esencial en su vida y el bienestar de su nación. En tiempos de victoria, David sabía que la gloria no era suya, sino de Dios, y en tiempos de lucha, se entregaba completamente a la voluntad de Dios, buscando sabiduría y fortaleza en la oración. Su vida ejemplifica la verdadera confianza en el Señor y sirve como un recordatorio de que sin importar nuestra posición o estatus, la verdadera grandeza radica en depender completamente de Dios. La vida de David ofrece lecciones eternas sobre la relación entre el hombre y Dios, el liderazgo, la fe, el arrepentimiento y el perdón. Su reinado estuvo marcado por momentos de grandes triunfos y también profundas caídas, pero en todas las situaciones su conexión con Dios fue la base de su vida. Una de las lecciones más claras que podemos aprender de David es la importancia de tener un corazón sensible a la voz de Dios. Incluso siendo rey, nunca se apartó de su condición de siervo. En todas sus victorias, David reconoció que eran las bendiciones de Dios las que lo sostenían, y en la derrota siempre buscó entender cómo podía alinearse mejor con la voluntad de Dios. Su vida nos muestra que, sin importar dónde estemos, en la vida siempre debemos buscar la guía de Dios y someter nuestra voluntad a la suya. Otra lección fundamental de su historia es la importancia del arrepentimiento genuino. Cuando David pecó, no intentó justificar sus errores ni esconderse detrás de su poder. En cambio, reconoció públicamente sus faltas y buscó sinceramente el perdón de Dios. Su actitud humilde de arrepentimiento, como se ve en el caso con Betsabé, es un claro ejemplo de cómo debemos tratar el pecado en nuestras propias vidas. El arrepentimiento sincero, acompañado de un cambio en el comportamiento, es el camino para restaurar nuestra relación con Dios y experimentar su misericordia. David también nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Su fe no era solo una creencia superficial, sino algo que moldeaba todas sus acciones. Cuando enfrentó a Goliat, por ejemplo, no se trataba de su destreza con la honda, sino de su confianza en que Dios le daría la victoria. En todas las batallas, David sabía que la fuerza venía del Señor, y su fe lo impulsaba hacia adelante, incluso en las adversidades más extremas. Además, David fue un ejemplo de liderazgo como servidor. Aunque era rey, siempre se veía a sí mismo como un instrumento de Dios, trabajando para el bien de su pueblo. No gobernaba de manera autoritaria, sino con un corazón centrado en las necesidades de Israel y un deseo de obedecer la voluntad de Dios. Su liderazgo se caracterizó por un equilibrio entre autoridad y humildad, siempre esforzándose por reflejar el carácter de Dios. La vida de David también nos enseña sobre la importancia de la adoración. Para él, no había distinción entre su vida diaria y su vida espiritual. Su adoración no era solo un acto de alabanza en los templos, sino una forma de vivir. Cantaba y danzaba ante Dios, y sus oraciones eran intensas y profundas. Su ejemplo nos muestra que adorar a Dios debe ser algo constante, no limitado a momentos específicos, sino presente en cada aspecto de nuestra vida. Por último, David nos enseña sobre el poder de la perseverancia. A pesar de las dificultades y persecuciones, nunca dejó de buscar la voluntad de Dios. Su historia nos recuerda que sin importar lo que la vida nos presente, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Incluso cuando David enfrentó el rechazo de Saúl, la traición de sus propios hijos y las consecuencias de sus malas decisiones, no permitió que eso lo apartara del propósito de Dios para su vida. En resumen, la historia de David nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir una vida de fe auténtica, obedeciendo a Dios, arrepintiéndonos cuando sea necesario y confiando en Él en todo momento.
nos muestra que con un corazón sincero ante Dios podemos superar cualquier obstáculo y ser instrumentos de su plan para el mundo. Así, el camino de David nos enseña lecciones atemporales sobre fe, arrepentimiento, liderazgo y confianza en Dios. Su vida, marcada tanto por victorias como por desafíos, sigue inspirándonos a todos. Si te conmovió esta historia y quieres aprender más sobre el legado de grandes figuras bíblicas, asegúrate de seguirnos. No olvides dejar tu comentario abajo, contándonos qué fue lo que más te impactó de la historia de David y qué lecciones estás tomando para tu vida. Dale like al video si lo encontraste interesante. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que estamos preparando para ti. Haz clic en la campana para recibir todas las notificaciones y ser parte de este viaje de descubrimientos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.